Hola, les doy la bienvenida a estas cápsulas que he llamado Dudar para Creer, esquivando los baches de una espiritualidad sin pavimento. Sí, lo que está detrás es justamente eso, como que una invitación a vivir una espiritualidad sin pavimento, una espiritualidad pavimentada, una espiritualidad hecha desde fuera, una espiritualidad demasiado segura, es una forma de creer un poco seca, un poco desabrida. En cambio, pasar por los baches, esquivar los baches de una espiritualidad sin pavimento nos puede ayudar en esta búsqueda de lo profundo, del sentido de la vida y de lo que significa Dios en nuestra vida. Entonces, para eso quisiera presentarles todas las semanas un poema o un trozo, un texto literario y desde ahí poder elaborar alguna idea que les haga pensar o que les haga conversar acerca de si están de acuerdo o no están de acuerdo. Quisiera partir compartiendo con ustedes un poema de Miguel de Unamuno, que es un poeta español del siglo XX, principios del siglo XX, que se llama Oración del Ateo. Oye mi ruego, tú, Dios que no existes, y en tu nada recoge estas mis quejas. Tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño. No resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes cuando tú de mi mente más te alejas. Más recuerdo las plácidas consejas con que mi alma endulzóme noches tristes. Qué grande eres, mi Dios. Eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad por mucho que se expande para abarcarte. Sufro yo a tu costa, Dios no existente. Pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Este poema tiene una cierta estructura tradicional, bien clásica, es un soneto de hecho, y claro, tiene estas palabras que suenan como a poesía antigua, ¿no es cierto? Endulzome, o la repetición de las rimas tan fuertes que en realidad hoy día no se utilizan tanto en la poesía contemporánea, pero el poema es interesante porque justamente tiene una tensión interna entre el creer y el no creer. Y postula una suerte de personaje que es el ateo, la oración del ateo, y todos tenemos en el fondo un ateo interior. Todos cultivamos internamente un ateo interior. Es parte de la realidad humana y de ser una persona que piensa y que se hace preguntas fundamentales, ¿no es cierto? Y que se pregunta, bueno, se pregunta con Unamuno si Dios no será más bien solamente una proyección de nosotros mismos. ¿No será que nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras necesidades necesitan alguna persona, algún ser, algún ente que en realidad las tenga todas o las pueda satisfacer todas y ponemos nuestra esperanza ahí? ¿No será eso una simple proyección, como dice Feuerbach? O quizá, como dice Rey Marus, ¿no será que Jesucristo es una invención de los discípulos? Bueno, todas esas preguntas que tenemos son preguntas formuladas por nuestro ateo interior. Y nuestro ateo interior se ha visto además especialmente eh, crecido con la cultura actual que estamos viviendo, dado que vivimos en una cultura muy plural y con una diversidad de pensamientos y de búsquedas religiosas que hacen que esta sociedad sea una sociedad muy rica, con muchas posibilidades, con muchos caminos diversos, pero también significa que otros distintos, diversos, nos preguntan y nos cuestionan acerca de en qué creemos y por qué creemos lo que creemos. Por lo tanto, esas preguntas acuciantes se hacen mucho más profundas y sentimos el aguijón de una sociedad plural. Y eso me parece nuevamente interesante y sano, porque ninguno de nosotros, ninguno de las personas que creemos podemos tener una sola representación de la realidad. Nadie vive en una sola representación de la realidad. Necesitamos compartir representaciones diversas que a veces son compatibles entre sí y a veces no. Necesitamos habitar distintos modos de entender la realidad. Eh, Porque en el fondo todos necesitamos digestión de las verdades, de las normas, de aquellas doctrinas que recibimos por tradición. Necesitamos digestión de la tradición. La tradición es aquel acervo, aquel montón de conocimientos, de ideas acerca de Dios, acerca de lo divino, acerca de lo sagrado, acerca de la realidad del ser humano, que necesitamos apropiarnos y hacernos
hacer que pasen por el tamiz de nuestro ateo interior para poder sacar una idea nutritiva o una afirmación que nos haga sentido, pero que sea propia, después de haber pasado por esta digestión. Y precisamente por eso yo creo que el ateo interior, cuando está bien cultivado y cuando precisamente lo que hace es movilizar, se opone al escéptico o al desconfiado. Es aquel que ante la oposición de muchas verdades que chocan y que sacan chispa, se vuelve escéptico y desconfiado justamente. Y no porque sea más inteligente o no porque sea muy sagaz, sino simplemente porque es menos trabajo. Muchas veces cuestionar nos vuelve cómodos porque entonces dejamos de creer simplemente o nos volvemos escépticos. En cambio, el ateo interior es aquel que nos moviliza a renovar nuestra fe o a determinar en qué creo y en qué no creo simplemente, a apropiarnos de una verdad que está dando vueltas por ahí, que muchos comentan, que muchos escriben sobre eso, pero ya, ¿y yo qué pienso? El ateo interior me moviliza a tomar partido sobre algunas cosas y cosas que van a ser seguramente, muy probablemente provisorias, provisionales, relativas, porque la comprensión de Dios, la comprensión del mundo y del ser humano va a ir siempre cambiando, por lo tanto vamos a ir ajustando como cultura y como personas aquello que vamos creyendo acerca de Dios, acerca de los demás. Eh, hay que, hay que en el fondo reconocer que todos necesitamos esa vitalidad respecto de las normas o la doctrina. Necesitamos, de hecho, salir de la teología como una compulsión de seguridad, como si fuésemos voraces de certezas, como si saber teología o estudiar lo que se ha dicho acerca de Dios, acerca de lo espiritual, eh, tenga que ser como un polo seguro, un polo desde donde nos aferramos. Y la verdad es que toda creencia es incierta y toda creencia requiere una capacidad para abrirnos al misterio, para estar en búsqueda y estar abiertos a resignificar lo que vamos creyendo. Eso es parte del camino, eso es parte de viajar. Eh, por eso quisiera terminar con una frase que me gusta mucho de Adolphe Guéchet, este teólogo belga, que dice que la teología, hablar de Dios, significa en el fondo pensar la vida. Y para pensar la vida más profundamente, para hacer teología, para pensar a Dios, necesitamos salir de demasiada certeza y lanzarnos a la incertidumbre de discutir, de conversar y dejarse cuestionar por lo que otros piensan. Nos vemos en la próxima cápsula.